Según los datos del INJUV, los jóvenes entre 15 y 19 años se inician sexualmente en promedio a los 15 años y medio. Y 1 de cada 5 de ellos no ha utilizado métodos anticonceptivos en su última relación. Pese a estas cifras, hoy en Chile la educación sexual no es prioridad en muchos colegios. Estamos en deuda, esto no se imparte. Los programas de educación sexual son deficientes. Aquí hay muchas niñas chiquititas de 11, 12 años que han tenido, no sé, por primera vez su menstruación y al otro mes quedan embarazadas. ¿Y tú a qué edad fuiste mamá? Me quedé embarazada a los 12 y fui mamá a los 13. La gran tensión que hay entre los papás y el Estado es, hablemos de sexualidad. Pero, ¿y si hablamos y los cabros quieren tener sexo? Y los cabros están teniendo sexo sin que nosotros hablemos. Por ley, hoy todos los colegios reconocidos por el Estado deben tener al menos un programa de educación sexual en enseñanza media. Pero descubrimos que hoy prácticamente los estudiantes no hablan del tema. Una realidad preocupante si pensamos que en Chile hay casos de embarazo a los 13 años. Definitivamente estamos llegando tarde a hablar de sexualidad. La comuna de La Pintana es una de las más vulnerables de la región metropolitana. Acá 1 de cada 5 embarazadas tienen menos de 19 años. En este sector, las cifras de embarazo adolescentes se mantienen hace años, a diferencia de lo que pasa en el país, donde han ido bajando sistemáticamente. Ingresamos al Liceo Simón Bolívar, ubicado en la población El Castillo. Aquí conversamos con la comunidad escolar para saber qué tipo de educación sexual reciben. No sé, por ejemplo, a mí me hicieron en primero medio y de ahí que nomás estoy en cuarto. A mí me hicieron clases en séptimo, me hicieron 2 semanas seguidas y en octavo también 2 semanas seguidas. Venían funcionarios del consultorio Juan Pablo II, venían a hablarnos de la sexualidad. El psicólogo me hacía de esa clase también. Ahora no nos han pasado clases, pero yo creo que más adelante nos podrían pasar. La verdad es que si hay una clase, una asignatura de educación sexual, no. Sí abordamos el tema desde el tema de orientación, consejo de curso. Le preguntamos a estos mismos jóvenes qué piensan de las altas cifras de embarazo adolescente en su comuna y a quién lo atribuyen. Yo le echo la culpa al reggaetón. A mí se ve normal. Pero una joven embarazada. Como, mira una niñita embarazada de 14 años. Sí, lo ven normal. Quedan embarazadas pensando que así después van a resolver todos sus problemas. Que tienen una guagua y después van a ser felices y se va a resolver todo. Y mucho en este colegio y en cualquier colegio de aquí de La Pintana le pasa eso, que sus papás trabajan mucho y no toman atención. Entonces los jóvenes, ¿qué hacen? Tratar de llamar la atención lo más posible de quedar embarazada o de hacer alguna embarrada, meterse en algún lío. Hoy día cada vez son más niñas, más chiquitas las niñas que se embarazan. Y de eso hay que hacerse cargo. Repetimos este ejercicio, pero ahora con jóvenes embarazadas de la comuna, que reciben la ayuda del programa Emprende Mamá. Pues yo cuando me gradué de octavo básico tenía 3 compañeras con guatita. Después de eso, después de que las niñas quedaron embarazadas, nos llevaron un día a un teatro y nos enseñaron a colocar un condón. En primero medio. ¿De esa forma? Sí, faltaba información. Como que no era tanto el tema de la sexualidad, pero sí lo del bullying, como que eso era más tema que lo demás. ¿Hablamos de bullying? Sí. Todo, bullying. La educación sexual, chao. Y después, cuando uno queda embarazada y le cuenta a los profesores, ay, ¿por qué no te cuidaste? Que no sé qué, que no sé cuánto. Nos encontramos cabras con 19 años, 3er embarazo. Entonces, tú no podías creer que no hubiera habido nadie que se sentara al lado de ella
dijera, por favor, podemos conversar por qué sigue pasando esto. Para estas jóvenes no solo hubo poca información, también cuestionan la capacidad de explicar de los profesores. Que los profesores abran más la mente, porque si uno les pregunta algo, se cohíben al tiro y no son capaces de responder. Es que en realidad como que te dicen, pero como que le da vergüenza en realidad. Prevenían sí que tenían que cuidarte, tener confianza con tu mamá, pero uno igual no tiene confianza con sus mismos familiares. Los cabros son más sueltos y te dicen, oiga, ¿qué es tener sexo oral? Y yo no sé si todas las viejas estamos preparadas para contestar eso. No sé si todos los adultos, y yo creo que no lo estamos, porque la profe se puso roja, ¿verdad? Y esa reacción no es rara. Leonardo Arenas ha investigado las políticas sexuales implementadas por el Estado desde los años 90 y su diagnóstico es claro. En Chile, los programas de educación sexual son deficientes. No tenemos docentes preparados para estos temas. Muchos de ellos tampoco tienen resueltos sus temas. Tenemos ciertos padres que consideran que abordar estos temas puede despertar el deseo sexual de sus hijos o hijas, ¿ya? Lo cual totalmente alejado de la realidad. No hay ninguna evidencia respecto de eso. Al revés, los países en que la educación sexual se implementa desde años, desde 1950 en adelante, sus jóvenes se inician más tardíamente y se inician con mayor protección. Tenemos grandes consensos, tenemos grandes declaraciones, ¿ya? Pero cómo lo llevamos a la práctica es un problema. A pesar que los colegios son independientes, a pesar de la plena libertad que tienen los colegios para poder implementar cualquier programa, sea educación sexual, sea educación ambiental, ¿no es cierto?, seguridad, etc. Esa libertad los colegios no la están usando. En la Corporación Miles, a través de la Ley de Transparencia, pidieron toda la información disponible sobre este tema y las cifras que encontraron asombran. Alrededor de 17.000 colegios municipalizados, más los subvencionados, solamente 460 y tantos han recibido educación sexual, ¿no? Han impartido educación sexual. No sabemos con qué contenido. En el informe de sexualidad que realizaron, hay otra cifra que pone el llamado de alerta. Encontramos que en los grupos etarios más pequeñitas, de las niñitas adolescentes, entre 10 a 13 años, el embarazo adolescente ha aumentado. Y por otro lado, encontramos que el embarazo adolescente se relaciona también con las comunas más pobres, ¿no? Que yo creo que son los datos más complejos, los datos más graves. El Estado obliga a los establecimientos escolares a tener educación sexual, pero es a partir de la enseñanza media y por lo tanto quedan fuera todo este grupo etario, que son las niñitas menores de 12 años. Y ahí es cuando decimos, bueno, las leyes siempre van mucho más atrasadas que lo que son los cambios culturales, las transformaciones, los comportamientos sexuales, la vida sexual de las personas, van mucho más rápido que las propias leyes. Solange vive en La Pintana, tiene 18 años y acaba de ingresar a la universidad. Pero todos los días, antes de estudiar, debe dejar a su hija en esta escuela. Ya cosita. Un abrazo. Que te vaya bien, ¿ya? Ya. Adiós. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ahora tiene 5 años. ¿Y tú a qué edad fuiste mamá? Me quedé embarazada a los 12 y fui mamá a los 13. Al ver a Solange, a muchos les cuesta creer que Noemí sea su hija. Para ella ser mamá a los 13 fue todo un desafío, algo inesperado, pero no una realidad desconocida, porque su mamá quedó embarazada a los 14. Fue chocante para mí dejar de jugar con muñecas, por así decirlo, empecé a jugar con ella de verdad.
miedo, sentía que el mundo se me venía abajo. Lloré muchas noches sin saber qué hacer. Me aguanté, me los oculté 4 meses enteros y lloré esos 4 meses todas las noches. No sabía qué hacer. Eso sí, nunca quise abortar ni nada. Pero fue cuático, fue muy horrible. Los primeros meses. En su colegio no había tenido ningún tipo de información, tampoco de su grupo familiar. Yo no cachaba en realidad, y sabía lo que era un condón. Mi mamá no me habló, igual mi mamá es como del sur y ella nunca le hablaron de eso, entonces a mí tampoco nunca me habló. En el colegio hablaron, pero después, cuando yo estaba embarazada, después de los años anteriores, pues, sobre todo en media. Pero en media ya mi hija tenía 2 años. Llegó tarde esa ayuda del colegio. ¿Tú crees que hoy día en los colegios falta hablar más temprano de este tema de educación sexual? Sí, mucho. Que empiezan a hablar de primero medio y debería ser incluso antes de sexto. Porque cada vez la juventud va como evolucionando y como que los niños dejan de ser niños más chicos. ¿A qué edad deberían tener educación sexual en los colegios? Le preguntamos nuevamente a los jóvenes de La Pintana. Porque si ya hay adolescentes entre 12 años que ya están quedando embarazadas, sería previo a eso. Deberían adelantarse un poquito y decirle a las niñas también lo que en realidad para todos, hasta los niños, que enseñarles cómo se ocupa un condón y todo eso. Yo creo que de quinto básico para arriba, porque ya los niños pequeños ya no son pequeños ni de mente, así que por eso yo encuentro que ya de quinto básico para arriba. Desde primero básico, desde prekinder, a la edad que los niños entran al colegio, pero no le pueden explicar lo mismo a un niño de 3, 4 años que a un niño de 15, 16. Sino que primero tienen que decirle que tienen que respetar a las mujeres tienen que decirle también cómo corresponden las cosas y después a medida que van avanzando en la edad ir poniendo como más contexto en el tema de la sexualidad. ¿Y por qué estos jóvenes prefirieron hablar sobre estos temas en el colegio y no en sus casas? A mí me cuesta porque yo vivo con mis abuelos. Cuesta igual con la abuela hablar de eso, porque antes era como el embarazo, como decía ella, que costaba más el trabajo. Son chapas a la antigua. Sí, son muy chapas a la antigua. Y hay muchas niñas que no tienen mucha comunicación en sí con su mamá o su papá o con su abuela y no tienen confianza de decirle, no sé, sabes que siento tal cosa por el niño y me están pasando muchas cosas y no se quedan con lo que le dice la amiga, que no falta la que dice, hácelo nomás, mira, usa condón, si da lo mismo. A veces no podéis querer a la persona y solamente suena feo, pero simple calentura que le dicen. Entonces la niña seguía por eso y no por la afectividad en sí. En el caso de mi papá, igual es complicado hablar de esos temas porque viene a la antigua, vieja escuela, y por eso prefiero hablar estos temas con un primo, tío, cualquier familiar menos mi papá, porque igual es menos, es como guaso para sus cosas, más o menos. Y he aprendido con mis otros familiares, más con mi papá, en ese tema, digamos. ¿Y con sus compañeros, con sus padres en el fondo, hablan de estos temas también? Sí, o sea, con mis familiares, menos mi papá, o sea, con cualquiera menos mi papá. Con estas respuestas y con las altas cifras de embarazo adolescente, fuimos a preguntarle a la alcaldesa de La Pintana. ¿Considera usted que hay una deuda con los niños de esta comuna, con los escolares? Claro que sí que hay una deuda, porque tenemos las tasas de embarazo más altas de la metropolitana y cuando ellos van en la baja, nosotros vamos en ascenso. Y sobre todo los niños que son entre 11 y 13 años. Por lo tanto, ahí está el foco y ahí está donde tenemos que trabajar. Creemos que nosotros tenemos que acercarnos donde están ellos, no enviarlos a un CEFAM, a un consultorio. Y esa es la política nuestra de instalar los profesionales de salud, en este caso matrona, en todos los colegios municipales. Y mientras se crea este programa de instalar las matronas y todo, ¿qué se está haciendo hoy?
Nosotros estamos hoy día haciendo el diagnóstico, también estamos trabajando en los niños en la deserción escolar. En la comuna tenemos 1.500 chicos que desertan del sistema escolar, por lo tanto estamos ahí en la pesquisa, que también eso tiene que ver a veces con un embarazo adolescente. Quisimos saber qué piensa el Ministerio de Educación sobre la realidad de esta comuna y saber cuáles son los programas de educación sexual que recomiendan, pero por motivos de agenda prefirieron no participar de este reportaje. Hay un déficit en la política de educación sexual. Chile está al debe en todos los rankings internacionales que hay respecto a si Chile ha cumplido con educar sexualmente a la población, en general a los adolescentes y los jóvenes. La verdad es que ocupamos el peor ranking de América Latina. No tenemos en la política de educación sexual. Lo que ha habido son intentos de planes pilotos, de algunos programas específicos, pero que no han sido en el largo plazo, no han tenido continuidad y que han dependido más bien de los gobiernos de turno. Lo que nosotros entendemos de una u otra manera, que al haber un porcentaje importante de embarazo adolescente, que al haber que nuestros jóvenes no estén usando preservativos, que los jóvenes no se estén realizando el test del SIDA, claramente demuestra de que no hay una educación. Y allá es lo que nosotros necesitamos avanzar. Está claro que hay que avanzar en esta materia, sobre todo en las comunas más vulnerables del país, donde el embarazo adolescente sigue siendo alto, donde los jóvenes tienen poco acceso a información y donde piden a gritos una educación de calidad.